Bueno, ahora vamos a entrar en nuestro estudio bíblico esta mañana. Y el título de este estudio es Nuestra responsabilidad como iglesia. Nuestra responsabilidad como iglesia. Vamos al libro de Efesios, capítulo 3, los versículos 1 al 10. Los versículos 1 al 10. Vamos a buscar en nuestras Biblias, esperamos que todos ya lo tengan, en capítulo 3, versículos 1 al 10. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 10. La palabra de Dios dice así: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Tú revelaste a tus santos apóstoles y profetas tu santa palabra. Y hoy queremos, amado Dios, que nos des la luz necesaria, la iluminación necesaria para poder comprender estas palabras profundas que encontramos en tu palabra. Pon las palabras necesarias en mi boca. Sé tú anunciando tu palabra a tu pueblo. Usa mi vida en tu misericordia y gracia. No soy nada extraordinario, soy el más pequeño de tus siervos, y lo reconozco, amado Dios, que si no fuera por tu gracia y tu misericordia, no sería nada. Pero te alabo y bendigo porque un día me salvaste y tú me tienes aquí. Pon las palabras necesarias en mi boca. Por favor, Señor. En el nombre de Jesucristo te ruego. Amén y amén. Esta carta, como ya lo vemos, está escrita a la iglesia de Éfeso, una iglesia muy amada por el apóstol Pablo. He escuchado a muchos predicadores, y también he leído de muchos escritores que dicen que el libro de Efesios es el libro más complejo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el libro de Efesios se revela cosas
muy profundas de la vida cristiana, cosas muy profundas que nosotros como iglesia necesitamos entender, necesitamos comprender. Y creo que esa verdad se evidencia en el corazón del apóstol Pablo, porque en el capítulo 1, al escribir los versículos 15 al 18, Pablo expresa una preocupación que tiene por la iglesia de Éfeso, y él les dice que él tiene un tiempo de orar, de estar orando y clamando a Dios, para que la iglesia pueda entender en las verdades escritas, las verdades reveladas a su iglesia. El versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Estamos en Efesios 1, versículos 15 al 18, vamos a leer. Lo voy a leer otra vez. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Cuán importante es que la iglesia conozca a Dios como es Dios. El 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ser cristianos o ser miembro de una iglesia bíblica neotestamentaria implica que el cristiano, que el hijo de Dios, cada hijo de Dios, no solamente el pastor, cada hijo de Dios pueda llegar a entender y comprender todo lo que implica ser hijo de Dios, ser cristiano. No solamente conocer algo de Dios o creer en Dios solamente, sino conocerle a Dios y para creerle a Dios. Y esta verdad en la vida de los hijos de Dios va a producir un cambio realmente, ¿no es cierto? Y Pablo, al escribir el capítulo 3, nos habla de algunas cosas de su experiencia personal, de su experiencia de vida que él tiene. Él les cuenta a los hermanos de Éfeso que él ha sido rescatado y él ha sido tomado, al igual que cada hijo de Dios es salvado. De la misma forma que cada hijo de Dios es tomado de este mundo para salvación, lo ha hecho con él, pero hay algo que a él le encomendó el Señor. Y eso es lo que nosotros vemos en los primeros 3 versículos, cuando el apóstol Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Esto Pablo está tratando de recordarles que un día él tuvo un encuentro con Dios. Y ese día su vida fue transformada. Su vida tomó una nueva dirección. Hechos capítulo 9, versículo 15. Vamos al libro de Hechos. Y repasemos juntos
la historia biográfica del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, los versos 15 y 16, nos enseña que Dios realmente le escogió al apóstol Pablo con un propósito. Dios nunca escoge a sus hijos al azar por cualquier cosa. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. En este caso, el apóstol Pablo fue escogido para un trabajo específico. Verso 15 dice, el Señor le dijo, ¿a quién le dijo? A Ananías, ¿no es cierto? Ananías, quien debía ir a verle a Pablo. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi causa. Bueno, Dios tenía un plan específico, como Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros somos escogidos al azar. Y a veces la razón por qué no entendemos por qué Dios nos llama, es porque a veces no nos dedicamos a escudriñar las Escrituras, descubrir para nosotros toda la inmensidad de bendiciones que tenemos. Así es que Pablo recibió por revelación del mismo Señor Jesucristo todo lo que él luego enseñaría a las iglesias, no solamente a la iglesia de Éfeso, sino a las iglesias que él fundó durante su ministerio misionero. Y él a través de sus cartas fortaleció estas verdades que él había enseñado. Y gracias a que él escribió estas cartas a las iglesias que él había fundado, nosotros tenemos un recurso maravilloso para alimentar y crecer nuestra fe. Así es que Pablo fue escogido con un propósito, y él así lo entiende, porque cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 1, vamos al libro de Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1 versículos 11 al 18, él dice esto: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, porque él era fariseo desde luego, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Así es que Pablo aprendió, Pablo recibió directamente del Señor Jesucristo todas estas verdades que nosotros ahora podemos leer. Dios usó a un instrumento como usted y yo para comunicar a las generaciones verdades que los hombres de fe deberían saberlo y apropiarlo. ¿Cuánto tiempo pasó el apóstol Pablo recibiendo estas revelaciones de nuestro Señor Jesucristo? El versículo 18 dice, de Gálatas 1, dice, Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén.
Los 3 primeros años de su vida cristiana, él fue formado con las verdades de Dios por el mismo Señor Jesucristo. ¿Dónde recibió toda esa revelación? El versículo 17 dice: Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Posiblemente en estos 2 lugares, Dios usó para enseñar al apóstol Pablo las verdades que él escribió para edificar a su iglesia. Realmente estas cosas que Pablo recibió eran cosas nuevas. No eran cosas que ellos sabían. Recuerde usted que el apóstol Pablo, al ser un judío, era el hombre que conocía el Antiguo Testamento. Toda la información revelada en el Antiguo Testamento, él lo sabía. Pero durante todo este tiempo, el Señor Jesús le reveló cosas nuevas. Algo que nadie sabía. Y por eso él habla de misterio. Eran cosas nuevas, eran un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es una verdad que Dios no ha revelado antes en las antiguas generaciones, pero que Dios había dado a Pablo para que lo anunciase a la iglesia. Por eso lo llaman misterio. ¿No es cierto? Versículos 4 al 6 del texto que estamos estudiando en el libro de Efesios capítulo 3. Leamos. 4 al 6. Leemos. Dice: Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vemos aquí al apóstol Pablo reconociendo expresamente, con gran convicción de fe, que ha sido escogido para anunciar a la iglesia este misterio. Es muy interesante esto. ¿Cuántos de ustedes algún momento llegaron a pensar que Dios les escogió, que usted es llamado para anunciar a otros el Evangelio? ¿Cuántos de ustedes se han puesto a meditar y pensar que necesitan dedicar un poco de su agitado tiempo a conocer y a escudriñar las Escrituras para usar bien la palabra de verdad? Pablo en sus cartas encontramos vez tras vez animando a la iglesia, a los hermanos, a sus consiervos, diciendo: procura con diligencia prepararte. A veces pensamos que el tiempo que asistimos a la iglesia es demasiado. Pensamos que damos mucho a Dios. Pero invertimos mucho de nuestro tiempo en cosas sutiles de esta vida, en vez de invertirlo creciendo, conociendo más las verdades, las riquezas gloriosas que tenemos en Cristo Jesús.
¿Y cuál era ese misterio que Dios había escondido a través de los siglos? ¿Cuál es ese misterio? Este misterio tiene tres cositas básicas, ¿no es cierto? Este misterio hablaba de que los gentiles hemos llegado a ser partícipes de una unidad espiritual con los creyentes judíos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, los judíos y gentiles hemos llegado a ser un pueblo. Cuando habla de este misterio, no es que los gentiles iban a ser salvos. Ya en el Antiguo Testamento, Dios dijo que todas las naciones serán bendecidas en la fe de Abraham. Hablaba de la esperanza de la salvación del pueblo gentil. Pero hay algo que no había dicho Dios al pueblo israelita. La primera condición de este misterio es que todos los cristianos, sean judíos o gentiles, somos coherederos de una herencia celestial reservada en los cielos. No había ya diferencia entre judíos y gentiles. En Cristo Jesús, los gentiles tenemos el mismo derecho y privilegio que Dios dio a los judíos creyentes. El apóstol Pedro, en su primera epístola, en capítulo 1, versículo 4, nos habla de esta herencia. Y dice, leamos el verso 3 para ayudarnos con el contexto, ¿no? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Este es una verdad que no fue dicha, no fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento. Quizá por esta razón la actitud del pueblo israelita de enseñorearse de ese derecho de ser el pueblo de Dios. A veces pasa lo mismo con nosotros, que nos enseñoreamos ser el pueblo de Dios y menospreciamos a los demás. No debemos caer en ese grave error, sino llegar a entender la responsabilidad que nosotros, como el pueblo de Dios, como la iglesia del Señor, tenemos. Esta verdad también implicaba que cada cristiano, cada hijo de Dios, sea judío o gentil, seríamos guardados para que esta herencia la podamos obtener. Y esta promesa de ser guardados es necesaria porque nosotros como humanos no tenemos el poder, no tenemos la fortaleza, la cualidad, la sabiduría de vivir de tal manera que nosotros pudiésemos retener por nuestra propia prudencia las promesas de Dios. Por eso Dios también nos dio la promesa de que Él sería quien nos sostendría a través de toda nuestra vida para que esta herencia incontaminada e inmarcesible
pudiésemos llegar a alcanzar. Y eso lo dice el verso 5. Cuando dice que sois guardados, escuche bien, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Está hablando del futuro, ¿no es cierto? Esto nos da seguridad, esto nos da certeza de nuestra vocación, de nuestro caminar diario. Dios nos sostiene. La segunda condición de este misterio de la unidad entre judíos y gentiles es que los creyentes judíos y gentiles somos miembros del mismo cuerpo. Este cuerpo que el Señor edificó, que se llama la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios capítulo 2. A los versículos 15, 16 y el verso 22. Efesios capítulo 2, versículos 15, 16 y 22. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Creando en sí mismo. ¿Quién? En Pablo. Como es en el Señor Jesucristo. Verso 16 dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Por qué menciona Pablo de las enemistades? Porque la nación de Israel como nación, como una nación, desarrolló una apatía, un distanciamiento con el pueblo gentil. Y así es que judíos y gentiles no eran amigos. Y dice el apóstol Pablo que este misterio que él había recibido, en ese misterio también implicaba que en Cristo Dios había terminado con la enemistad entre judíos y gentiles. Y ahora formábamos un mismo cuerpo. La tercera condición de este misterio es que todos los creyentes, así judíos como gentiles, somos partícipes en las promesas de Dios. Capítulo 2, verso 12 de este capítulo, de este libro, Efesios 2, 12. Dice la palabra de Dios, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es que Cristo, nuestro Señor, al morir en la cruz, nos ofreció también que los gentiles creyentes, al igual que los judíos creyentes, seríamos participantes de las promesas de Dios. Con razón, el apóstol Pablo habla de las riquezas de Cristo. Y en los versículos
vamos a Efesios capítulo 3, y en los versículos 7 al 10, Pablo reconoce que por la gracia de Dios fue hecho ministro de este misterio y de dar a conocer a los judíos y gentiles que no existen barreras entre nosotros, pero debía anunciar de una manera especial a los gentiles. Dios había escogido al apóstol Pablo para predicar a los gentiles. Como dice Hechos 9:15, él sería testigo, él sería un testimonio ante reyes. ¿De qué reyes estaba hablando? Si Israel en aquel entonces era una provincia de Roma, entonces no sería delante de reyes judíos, sino delante de reyes gentiles. Podemos ver a Pablo reconocer que ese llamamiento era un gran privilegio, siendo el portador del mensaje del Evangelio. Versículo 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero esta administración debía hacerlo entre los gentiles, siendo antes un rabino judío, ahora era un maestro para enseñar a los gentiles. Y él era encargado de enseñarles las inescrutables riquezas de Cristo que el gentil había alcanzado al confiar en Jesús. También debía enseñar a todo judío, desde luego. Pero a los gentiles debía enseñar las dispensaciones, como dice el verso 9, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. La palabra dispensación habla de la economía del tiempo de Dios. Pablo debía enseñar acerca de los periodos, de las etapas de tiempo de este periodo que nosotros conocemos, la dispensación de la gracia, en el cual Dios mantiene las barreras derribadas entre judíos y gentiles. Quizás es la razón por que hay muchos grupos religiosos que no entienden esta verdad y desarrollaron a través del tiempo actitudes antisemitas ante la historia. Pero Pablo fue enseñado por el Señor para enseñar a los gentiles que no teníamos ningún conocimiento de Dios ni nada, enseñarles a ellos acerca de la economía del tiempo de Dios para los creyentes. Y que esta dispensación, que en esta dispensación que nosotros vivimos ahora, lleguemos a conocer la multiforme sabiduría de Dios, y esta multiforme sabiduría de Dios debía ser enseñada a través de la iglesia a los principados y autoridades en los cielos. El versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En realidad, este pasaje el versículo 10 es un pasaje paralelo al de la gran comisión de Mateo 28, 18 y 19. Pablo dice que Dios le dio a él la comisión. A él le encargó directamente esta comisión, como lo hizo en Mateo 28 a sus 11.
Vamos a Mateo 28, versículos 18 al 20. Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Amén. La palabra de Dios dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quiénes? A los 11. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchos han dicho que no estamos predicando el Evangelio, porque esto fue enseñado, dado a los 12, y cuando murieron los 12 se terminó ese mandamiento. Pero Pablo dice que no. Pablo en Efesios 3:10 nos dice que este mandamiento de anunciar la multiforme grandeza y la sabiduría de Dios fue dado a la iglesia. Y no solamente dado de anunciar a las naciones, sino también de enseñar a los principados y potestades en los cielos. Esto implica que todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer es contemplado por los seres celestiales. Qué tremenda responsabilidad. Pero qué tremendo privilegio que tenemos nosotros como la iglesia del Señor. Dios quiere, y es la voluntad de Dios, que se levanten obreros para proclamar el Evangelio de la multiforme sabiduría de Dios al mundo entero y aún a los ángeles en los cielos. Podríamos como iglesia decir como Pablo, a mí que soy soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre mis amigos y familiares el Evangelio de las inescrutables riquezas de gloria. ¿Usted podría decir eso? Decir usted, tomar este versículo como Pablo lo dijo y decir, yo soy el más pequeño, el más insignificante, Señor. No me merezco. Pero por tu gracia me has dado la bendición de anunciar el Evangelio. Dame sabiduría, dame denuedo, dame la oportunidad de hacerlo. El mandamiento de servir a Dios y de anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, según el versículo 8, es dado a la iglesia. Es dado a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? No es el edificio. Somos usted y yo. Personas comunes y corrientes. Pecadores salvados por la gracia de Dios. Y que por esa misma gracia podemos ser usados como instrumentos suyos por el Dios que nos salvó, que nos santificó y que nos justificó por su gracia y misericordia. Pablo así lo reconoció. Así es que el servicio, el de ser instrumento, el de enseñar a otros el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, no es exclusivo de los pastores. Es de la iglesia local. Es de los hermanos de la iglesia. Usted y mío. Es nuestra responsabilidad. Y damos gracias a Dios por las familias. Yo doy gracias a Dios por las familias que han asumido el reto de estar edificando la vida de otros por la predicación del Evangelio. Pero, ¿cuándo le va a decir al Señor como dijo Pablo? ¿Qué quieres que yo haga?
¿qué quieres que yo haga? Allí donde está usted, quisiera invitarle a inclinar su frente y orar conmigo. Quizá el momento de decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ayúdame a comprender esta bendición grande de ser hijos tuyos, hijo tuyo, hija tuyo. Y enséñame y ayúdame a anunciar el evangelio de las riquezas en Cristo Jesús. Allí donde está usted, oremos juntos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte, amado Dios, por tu palabra. Lo repetimos como el apóstol Pablo. Somos los más pequeños, los más insignificantes de tus siervos. Pero queremos, Señor, que uses nuestras vidas para que a través de nuestras bocas pueda ser anunciado el evangelio de las riquezas inescrutables en Cristo. Que la multiforme sabiduría sea anunciado a través de nosotros. Rogamos, tomes nuestras vidas y nos uses de esta semana. Que podamos ser testigos fieles en nuestra casa, en nuestro hogar. Te rogamos en Cristo Jesús. Amén.